Las maniobras de Leopold forman parte importante de la exploración obstétrica en las pacientes embarazadas, ya que permiten al médico obtener datos importantes con respecto a la localización del feto dentro del útero materno, como la situación, posición, presentación y altura del bebé. Estos son elementos fundamentales, especialmente al término de la gestación, que nos permiten definir decisiones con respecto a la vía de nacimiento del feto, así como sus implicaciones clínicas, por lo que se indican en los embarazos de más de 28 semanas de gestación. Para comprender cada una de las maniobras y su significado, es importante conocer algunos conceptos. Actitud fetal. Esta es la forma en que se disponen las partes del cuerpo fetal entre sí. La mayor parte de los casos, el feto adquiere una actitud ovoide fetal con flexión activa, con el fin de ocupar el menor espacio posible en la cavidad uterina. Situación fetal. Esta también se conoce como estática fetal y habla de la relación que existe entre el eje longitudinal de la madre y el del feto. Y esta puede clasificarse en longitudinal, que es la más común, transversa u oblicua. Posición fetal. Es la relación que existe entre el dorso o la espalda del feto con el lado izquierdo o derecho del cuerpo de la madre, por lo que ésta puede clasificarse en derecha o izquierda. La presentación fetal. Esta es la parte del cuerpo fetal que se encaja en el estrecho superior de la pelvis y favorece el inicio del trabajo de parto. Esta puede ser cefálica, que es la más común, pelviana o de hombros. Punto toconómico. Este es un punto de referencia de la presentación fetal que ayuda a determinar la posición y su variedad de posición. Y la variedad de posición. Esta es la relación que existe entre el punto toconómico del feto y la pelvis materna. De acuerdo a su localización, puede ser anterior, transversa o posterior del lado derecho o izquierdo. Se observa más fácilmente a través de un tacto vaginal. A continuación, como parte del taller de ginecología de la Universidad de Guanajuato, explicaremos y simularemos la realización de las maniobras de Leopold en una paciente obstétrica, con el fin de describir la técnica, los posibles resultados, así como la identificación del foco de auscultación fetal. Para la realización de las maniobras de Leopold, es importante que la paciente se encuentre cómoda en posición de cúbito supino, tomando las medidas necesarias para evitar en ella un síndrome hipotensor supino, como puede ser colocar un cojín o una pequeña almohada debajo de su espalda. Además, el explorador, nosotros, debemos estar a la derecha del paciente y de frente a ella. La primera maniobra de Leopold nos permite identificar el polo fetal que se localiza en el fondo uterino, ya sea el polo cefálico o el polo podálico, lo que nos permite estimar la situación y presentación del feto. Además, podemos evaluar el tono basal y la contractilidad uterina. Ya que nos encontramos del lado derecho de la madre y frente a ella, procederemos a palpar el fondo uterino. Esto se realiza colocando ambas manos en la porción superior del abdomen y palparemos con el borde cubital de ellas de la siguiente manera. De acuerdo a lo que se encuentre, hay tres posibilidades. La primera es palpar la cabeza. Esta se caracteriza por ser una estructura rígida, redonda y regular. Si esto es lo que encontramos en el fondo uterino, inferimos que el polo podálico o los pies se encuentran hacia la pelvis y próximamente hacia el canal de parto, lo que nos daría una estática longitudinal con presentación pelviana o podálica. Por otro lado, si lo que se palpa en el fondo uterino son los pies, esta es una estructura irregular, imprecisa e irritable, lo que significa que a la palpación pueden estimularse los movimientos de los dedos. Si esta es la situación, se infiere que la cabeza se encuentra hacia la pelvis, lo que nos daría también una estática longitudinal, pero con presentación cefálica, lo que es lo más común en todas las embarazadas. Y finalmente, si no se palpa ninguna estructura en el fondo uterino, aquí podemos inferir una posible presentación transversa, lo que quiere decir que el eje longitudinal del feto es perpendicular al eje longitudinal de la madre. Ahora, la segunda maniobra de Leopold nos permite identificar la posición fetal con respecto al dorso del bebé y el lado derecho o izquierdo de la madre. Nuevamente, del lado derecho de la madre y frente a ella, procederemos a localizar el dorso o la espalda del feto con respecto a la madre.
Esta será una estructura plana y convexa. Lo haremos colocando ambas manos a los lados del abdomen, de tal forma que una de las manos empujará al feto y la otra palpará el dorso. Si es mi mano derecha la que palpa el dorso del lado izquierdo de la madre, aquí hablaremos de una posición izquierda. Por otro lado, si es mi mano derecha la que empuja al feto y mi mano izquierda la que palpa el dorso, con respecto al lado derecho de la madre, estaremos hablando de una posición derecha. Pues, la tercera maniobra de Leopold nos permite identificar y confirmar la presentación fetal. En la misma posición que nos hemos encontrado con respecto a la madre, utilizaremos nuestra mano derecha a modo de pinza o arco, con el fin de pinzar la parte inferior del abdomen por arriba de la sínfisis del pubis, de tal forma que identificamos el polo fetal que se encuentra en el estrecho superior de la pelvis. En el caso de una estática longitudinal con una presentación cefálica, podemos realizar lo que son los movimientos de peloteo o movimientos laterales, de tal forma que podemos ver si la cabeza se encuentra libre, es decir, que se mueve, o bien si no hay peloteo. Esto quiere decir que la cabeza se encuentra encajada. Y finalmente, la cuarta maniobra de Leopold, la cual nos permite confirmar nuevamente la presentación fetal y además el grado de encajamiento del feto en la pelvis materna. Esta última maniobra seguiremos del lado derecho de la madre, pero ahora le daremos la espalda. Esta maniobra tiene el fin de detectar el grado de descenso del feto hacia la pelvis, así como la actitud fetal. Colocaremos ambas manos en los lados del abdomen e iremos hacia el estrecho superior de la pelvis desde las fosas ilíacas, con el fin de detectar el borde superior de la sínfisis del pubis y la cabeza del feto. De acuerdo a lo que palpemos, podemos hablar de una cabeza flotante o no encajada. Esto se da si la cabeza del feto y el borde superior de la sínfisis del pubis no entran en contacto y la cabeza es fácilmente movible. Por otro lado, hablamos también de presentación insinuada, cuando la cabeza es un poco menos móvil, pero aún podemos diferenciar las estructuras. Cuando la cabeza se encuentra ya fija, esta no es desplazable del estrecho superior. Sin embargo, aún podemos diferenciar el borde de la sínfisis y los huesos parietales del feto. Y finalmente, cuando ya no hay reconocimiento de ninguna de las estructuras, hablamos de una cabeza encajada. Parte de la importancia de las maniobras de Leopold radica en localizar el foco de auscultación fetal máximo para la frecuencia cardíaca. En embarazos de más de 28 semanas de gestación, el foco se localiza en el hombro del feto, pero este varía de acuerdo a la estática y la presentación que el feto tenga. Frecuentemente se localiza en la región supraumbilical en la porción paramediana.